Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes con todos. Yomar, buenas tardes, qué placer saludarles a todos realmente. Para mí, como Carlos Ramírez y como Sinergia, es un privilegio tener la oportunidad de dirigirme a ustedes el día de hoy con una capacitación sobre el flujo de efectivo. Perdón, sobre el reporte de ventas a crédito. Ya me estaba confundiendo de taller. Ya muy acostumbrado al flujo de efectivo, la verdad. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el famoso reporte de ventas a crédito. Es un reporte que de alguna forma muy poco se conoce, hay muchas dudas al respecto, y en esta hora quisiera yo compartirles principalmente toda la base legal, todo lo que se debe presentar en este tema del reporte de ventas a crédito, tanto para la super de compañías como para la superintendencia de bancos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy en este sentido para ver cómo nos va con estos reportes. Por favor, permítame compartir pantalla nada más para ver cómo nos va. Elías, Lindao, buenas tardes. José Erazo también, qué placer tenerles la oportunidad de saludar. Entonces, déjenme por favor compartir la pantalla un ratito porque vamos a ver una presentación. Yo no soy hombre de muchas presentaciones, pero como hoy vamos a ver la base legal, sí tenemos que de alguna forma revisar todo lo que es la base legal que con respecto a estos reportes de ventas a crédito. Déjenme compartirles, permítanme un ratito, por favor, que ya, ahí estamos. A ver, vamos a compartirles pantalla. Ahora sí, y estamos aquí listos. Bien, entonces, les quiero contar algo muy importante. Le voy a dar un poquito, unos 2 minutos de historia para que ustedes verifiquen cuáles son los motivos por los cuales se requieren presentar estos reportes. A nivel mundial, todo país del mundo tiene una calificación de riesgos. En nuestro país también se le conoce como la central de riesgos o de alguna forma el buró de crédito. Cuando usted va a una financiera, principalmente un banco, a una cooperativa de ahorro y crédito, generalmente con su autorización le piden el número de cédula y cuando usted va a acceder a un proyecto, a un préstamo, entonces lo primero que hacen posiblemente es verificar cuál es su historial crediticio. Pues bien, en este sentido entonces, lo que sucede es que generalmente la superintendencia de bancos proporciona esta información a dos empresas privadas que en algún momento pues hicieron este negocio, vieron este negocio y por supuesto en algún momento pues estas empresas son las que aglutinan esta información y venden el acceso a la nube de esta información. Pues bien, les quiero comentar que, no sé si ustedes recuerden en su momento, cuando el presidente Correa era candidato, imagínense ustedes en el año 2007, hace casi 13 años ya, el presidente Correa fue reportado en la central de riesgos por el Banco del Pichincha como un cliente con calificación E incobrable. Es decir, los bancos y las financieras tienen una calificación de riesgos como esta, cuando los califican como A, B, C, D o E, siendo el riesgo bajo, medio, alto, judicial o incobrable, dependiendo de los días de mora, que tenga un cliente. Inclusive hay calificaciones intermedias como el A+, el A-, el A doble más, etc. Pero bueno, en todo caso, esta es la configuración. Cuando un cliente es calificado como D o E, prácticamente se le cierran muchas puertas para la parte crediticia. Y a un D que está en judicial se le cierran muchas y creo que como un incobrable se le cierran más todavía.
Por tanto, entonces, el presidente Correa en su momento fue catalogado, fue calificado como un cliente por el Banco del Pichincha. Él se sintió de alguna forma aludido y por tanto entonces, como él no estaba en mora, le siguió un juicio al Banco del Pichincha por daño moral y justamente la cuantía de ese juicio fue de $1.000.000 y ahora pues bueno, en ese momento, en el año 2011, le ganó el juicio después de 4 años, cuando él era presidente ya, y le pagaron $600.000 como indemnización por daño moral al del Banco del Pichincha por haberle reportado como moroso cuando él no estaba moroso. Por tanto, entonces, esto le puso una alerta al entonces expresidente y dijo, a ver, ¿cómo así? Incluso hay una sabatina al respecto, y dice, ¿cómo así hay gente que cobra el acceso a esta información crediticia cuando debería ser libre? Por tanto, entonces, saca de alguna forma del juego a estos burós de créditos privados con la ley derogatoria a los burós de crédito. Y por tanto, entonces, le encarga este trabajito al Ministerio de Información, para que sea el Ministerio de Información el que esté abanderado de esta famosa central de riesgos. Sin embargo, ahí se dan cuenta de algo muy importante, que en cualquier país del mundo la central de riesgos no se limita únicamente a los bancos, sino también a las compañías. Por tanto, entonces, ya lo vamos a ver en la ley de compañías, saca también, el asambleísta saca un anexo a la ley, no un anexo, sino mejor dicho, modifica la ley de compañías y por tanto, entonces, les obligan a todas las compañías que vendan a crédito a también realizar estos reportes. Estos reportes crediticios lo que buscan es verificar si una persona natural o jurídica es bueno o mal pagador. No le dice si es que es qué tan buen criterio tienen el pago o cuál es el riesgo de cobranza. Lo que le dicen es, no importa que esté endeudado en 500,000, pero si es cumplido en los pagos, pues el riesgo de que él incumpla pues es menor. Alguien puede deber, digamos, 2,000 o 3,000, pero hace 2 años. Entonces, claro, en ese sentido el riesgo es mucho más alto. Por tanto, entonces, sale la ley de compañías. Vamos a ver qué dice la ley de compañías al respecto. Permítame entonces buscar la ley de compañías que tengo aquí a la manito. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la ley de compañías. La ley de compañías, en el artículo 456 en adelante, comienza una sección nueva que no estaba en la ley. Es decir, como ustedes lo van a leer, aquí dice sección agregada, la sección 17, de hecho, que fue agregada, aquí está, en diciembre del 2012. Justamente habla la ley de compañías sobre el registro crediticio. Y dice lo siguiente el artículo 458. La Super de Compañías y Valores debe establecer las políticas y la forma en que las compañías que se encuentren bajo su control deben entregar la información al registro crediticio de datos públicos. Las compañías reguladas por la Super de Compañías deben proporcionar únicamente al registro crediticio los registros de la información referente al historial crediticio y está prohibido entregar a otras empresas que no sean las determinadas en esta ley. Por tanto, entonces, el artículo 458, ¿qué es lo que me dice? Que todos los que estén bajo el control deben entregar esta información a la Superintendencia de Compañías. Por tanto, entonces, el artículo 459 vuelve a recalcar lo mismo. De conformidad con el artículo anterior, las compañías reguladas por la Superintendencia de Compañías que vendan a crédito, y como lo dice en el reglamento, porque también hay un reglamento y también hay una circular y una resolución, dice, no importa si venden con o sin interés. Ya vamos a ver esos temas también legales. Entonces, todas las compañías que estén bajo la Super de Compañías que vendan a crédito están obligadas a suministrar al registro crediticio la información necesaria para mantenerlo actualizado. Y entonces aquí dice todos los parámetros, los criterios que se debe observar para, de alguna forma, poder determinar quiénes son las personas que deben presentar estos reportes. Bien,
Por tanto, entonces vamos de lo más grande a lo más pequeño. Estamos con la ley. Pero también, como les dije, también tenemos un reglamento. Entonces, por tanto, en este sentido, cuando tenemos el reglamento, también aquí está el reglamento, aquí está. Aquí está el reglamento para el control de las ventas de crédito y de la emisión de tarjetas de circulación restringida. Este reglamento lo vamos a leer ya mismito, porque es importante que usted diferencie que hay una obligación ante la super de compañías y hay otra obligación ante la superintendencia de bancos. Y ambas obligaciones se resumen en la presente resolución. Veamos. La resolución que está vigente, el este de aquí, bueno, este es el registro oficial, es más fácil, es más difícil de leer en el registro oficial. Mejor le voy a leer en la resolución en sí. Veamos, la resolución. Se me está perdiendo la resolución. A ver, estoy con otro. Aquí estamos. Aquí. Acá. Ahí estamos. Entonces, la resolución 1311 que está aquí, que está vigente, es la resolución que de alguna forma pues me permite identificar quiénes tienen que cumplir con esta obligación. Esta resolución 1311, que está vigente normalmente, ya les voy a indicar que todo este material que usted quiere le vamos a enviar al final del webinar en un archivo para que usted pueda tenerlo a su mano, o también le puedo indicar le voy a indicar dónde usted puede descargarse directamente, para que no crea que es tal vez algo que está desactualizado. Bien, en todo caso entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que en este sentido, bueno, la super de compañías resuelve, dice, expedir las normas que regulan el envío de la información que las compañías que están sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías deben reportar a la DINARDAP. Bueno, le comento algo muy importante en este sentido. El Ministerio de Información, que fue el primer ente que fue encargado del tema, le delegó este criterio, este trabajito, a la Dirección Nacional de Datos Públicos. Sin embargo, la Dirección Nacional de Datos Públicos, claro, cuando cambiaron las empresas también a ser fuentes de información, se llenó de información y le comento que en la página web de Datos Seguro que maneja hasta el momento la DINARDAP sacaba un reporte de crediticio solamente de las empresas y de las personas naturales que estaban de alguna forma entregando esta información. Por tanto, en el año 2018 aparece una nueva ley, la Ley de Fortalecimiento a la Dolarización y Estabilidad Fiscal. En esta ley, en cambio, se le quita esa competencia a la DINARDAP y de alguna forma pues se le transmite esa competencia a la super de bancos. Porque la super de bancos manejaba la central de riesgos de los bancos y la DINARDAP manejaba la central de riesgos de las personas naturales y jurídicas. Entonces dicen, no, no puede haber dos informaciones diferentes, tienen que las dos unirse en una sola y por tanto, por delegación de la super de compañías, se le entrega ahora la información a la superintendencia de bancos. Pero ojo, quien nos vigila, quien nos controla, quien de alguna manera pues hasta cierto punto tal vez nos podría decir que nos puede castigar, es la super de compañías. La super de bancos únicamente lo que hace es recolectar, en este caso, esta información. Miren lo que aparece en este comunicado que estaba hasta recién nomás de la página web de la Superintendencia de Bancos, pero que lo sacaron porque pusieron una noticia más urgente por el COVID. Dice, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Fomento Productivo del 21 de agosto del 18, a través de los cuales se cambian ciertos artículos, esta superintendencia de bancos está facultada para que el servicio de referencias crediticias sea prestado por este organismo de control. Por tanto, entonces, a partir de esta fecha es cuando la superintendencia de bancos toma a cargo el servicio de referencias crediticias. Y es más, actualmente está vigente y usted lo puede consultar sin ningún costo.
Antes, para poder consultar, tenía que usted afiliarse al sistema, a estos sistemas de estas empresas privadas, o tenía que de alguna forma irse a Servientrega, o perdón, a Servipagos, quise decir, y en Servipagos pagar $12 para que le reporten su historial crediticio. Ahora no, usted ingresa a servicios en línea del banco, de la Superintendencia de Bancos, y usted puede generar su propio historial crediticio sin ningún costo. Lo que sí no puede, es un servicio que van a prestar a futuro, es consultar de terceros. Porque claro, incluso ahora para poder consultar de terceros, usted necesita la autorización por escrito y firmado de ese, de quien usted va a consultar, porque usted no puede consultar en teoría. En la práctica podría, dígito número de cédula y consulta, pero en teoría usted no debe consultar el registro crediticio de una persona si usted no tiene la autorización. Mira lo que dice en el segundo párrafo, dice, en tal razón, esta superintendencia recepta información de las operaciones de crédito concedidas tanto por entidades del sistema financiero, o sea, por los bancos, y como del sector comercial. En este último caso, al amparo de la delegación otorgada por la Superintendencia de Compañías, mediante la resolución 1311, que es la que vamos a leer en este momento, se está recibiendo los archivos reportados por las diferentes empresas del sector real registradas en el sistema del catastro de compañías. Por tanto, entonces, es una delegación que le da la Superintendencia de Compañías a la Super de Bancos. La Super de Bancos solamente recepta esta información crediticia. No es que castiga, no es que de alguna forma nos puede multar en este sentido. Ya vamos a ver ahorita las sanciones que tenemos en el caso de no presentar, desde cuándo hay que presentar y cuál es la base legal. Bien, por tanto, entonces, con la Ley Orgánica de Fomento Productivo, esta competencia pasa a la Superintendencia de Bancos en lugar de la BINARDAP. ¿Qué dice el artículo 1 entonces al respecto? Dice lo siguiente, las compañías sujetas a supervisión y control de la super de compañías que dentro de sus actividades realicen ventas de crédito con o sin intereses, tendrán la obligación de transferir hasta el 10 de cada mes la información sobre dichas operaciones. Aquí contesto 4 preguntas con estos 2 párrafos, unas preguntas típicas. Me dicen, yo soy una fundación, yo soy una persona natural obligada a llevar contabilidad. ¿También debo reportar? Obligatoriamente no, porque están solamente esta resolución alcanza únicamente a las compañías que están bajo el control de la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, una persona natural obligada, una fundación, si es que desea hacerlo, sí lo puede hacer. No está prohibido. De hecho, ya les voy a explicar cómo, inclusive una persona natural lo puede hacer sin ningún problema. Puede reportar a sus clientes sin ningún inconveniente. Algo muy importante, ¿no? Cuando escuchamos la central de riesgos, uno piensa que cuando le van a reportar como moroso. Ya vamos a hablar un poco de la calificación, pero quiero adelantarme un poquito explicándole que cuando usted reporta a un cliente a la central de riesgos, realmente reporta que está vigente o que está vencido. Y todos nosotros tenemos un historial crediticio con puntos, con un puntaje. Todos comenzamos con 999 puntos, así como la licencia de conducir. Cuando usted inicia a conducir, tiene 30 puntos y por cada infracción le van bajando puntos. Y también hay opciones para ir ganando puntos. Aquí también pasa lo mismo. Cuando usted tiene 999 puntos, a usted le van bajando los puntajes. En el caso de que, por ejemplo, por decirle algo, tenga usted un atraso en una deuda, en un pago, cuando usted de alguna forma no tiene historial crediticio, cuando su historial crediticio es, de alguna forma, muestra atrasos, muestra no pagos, ahí le van bajando puntos. Y por cada más tiempo de atraso, más puntos. Y asimismo, cuando a usted le reportan de alguna manera con con créditos nuevos, que usted es puntual, le da más puntos. Por tanto, entonces,
con esto le quiero decir que reportar a un cliente en la central de riesgos no siempre es malo, también es bueno. Cuando usted le reporta al cliente como vigente, le está haciendo un bien porque le está dando más puntos en su calificación. Cuando le reporta vencido es cuando le da menos puntos. Entonces, primera pregunta típica es si es que vamos o no a tener eh, las empresas que no están bajo la super, la obligación, ellos no tienen la obligación, pero lo pueden hacer voluntariamente. Una, dos, dice, cuando vendan a crédito dentro de sus actividades. Mucha gente me pregunta y me dice, ¿y yo le puedo reportar a una persona que le presté plata? No, a él no le puedo reportar, porque es un reporte de las ventas de su actividad que hace. Usted no le puede reportar a un cliente cuando le prestó dinero. Entonces, es del giro del negocio lo que usted debe reportar. Pregunta número 3, me dicen, yo no vendo con intereses. También debo reportar, como usted lo acaba de ver, dice con o sin interés. Y la pregunta número 4, ¿hasta cuándo tengo que hacer esto? Esto habíamos, el último plazo vigente real se dio en el año 2015. De ahí en adelante se supone que todos estamos atrasados. Pero aquí viene una pregunta típica y me dicen, pero yo nunca he reportado, el contador anterior tampoco, y no tenemos ningún problema. Nosotros no tenemos la super de banco, la super de compañías, no me he dicho nada al respecto. Le quiero comentar por qué no le han dicho nada al respecto a usted. Lo que sucede es que usted le tiene, por decirlo menos, engañado a la superintendencia de compañías. Cuando usted emite eh, la información de la compañía, hay una pregunta importante, mira aquí está, la pregunta número 60, que dice, ¿la compañía vende a crédito, sí o no? Y no sé quién puso el contador anterior por default, pero de alguna forma está puesto que usted no vende a crédito, se tiende a crédito directo. Porque una venta con tarjeta de crédito no es problema suyo. Usted realmente cuando usted vende con tarjeta de crédito es como que fuese una venta al contado. Porque claro, lo que se demora la tarjeta de crédito es en pagarle 2, 3, 5, 8 días tal vez. E igual que cuando usted cobra con un cheque. Tal vez un poquito más de días dependiendo del banco de que usted haya recibido y dependiendo del banco que usted tenga la cuenta. Por tanto, entonces, no se demora más de 48 horas generalmente, igual que un cheque. Por tanto, entonces, si usted le pone que no vende a crédito, primero tome en cuenta que esto se constituye en una declaración juramentada. Aquí dice, declaro bajo juramento la veracidad de esta información proporcionada en este formulario y autoriza a la super de compañías a efectuar cualquier averiguación pertinente para comprobar la autenticidad de dicha información. Y acepto que en este caso, que en el caso de que el contenido del presente no corresponda a la verdad, esta institución aplique las sanciones que por ley le correspondan. Por tanto, entonces, cuando usted pone esta información, entonces usted está haciendo una declaración juramentada. No es algo muy sencillo. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta, por favor. Bien. Sigamos entonces con la resolución vigente. Bueno, entonces, esto hay que entregar a la superintendencia de compañías ahora, al registro de datos crediticios, un archivo de texto delimitado por el carácter pipe. Eso les puedo conversar un poquito más adelante. Porque sigamos con la parte primero, la parte formal, legal. Y aquí están los campos que debe presentarse a la superintendencia de bancos. Y aquí hay una breve explicación de cada uno de ellos. Esto nos vamos a saltar. Esto se lo verá detenidamente cuando hagamos un ejercicio práctico. Veamos qué dice al final del artículo 1. Dice, las compañías referidas en el primer inciso de este artículo deberán además suministrar a la super de compañías información global y consolidada sobre estas operaciones de acuerdo con lo establecido en el reglamento de ventas a crédito. Por tanto, entonces, le quiero comentar que de alguna forma, como bien dice aquí,
Todas las compañías que están en el primer inciso, o sea, las que estén bajo la super de compañías y que vendan a crédito, deben además, asimismo, aparte de eso, suministrar a la super de compañías una información global y consolidada. Es decir, ahí es cuando le digo que son dos reportes diferentes a dos organismos de control diferentes. El primero es un reporte a la Superintendencia de Bancos, que es mensual. ¿Por qué? Porque lo que busca la super de compañías de bancos, el objetivo es cada mes sacar un nuevo reporte del historial crediticio de las personas, tanto naturales como jurídicas, y no solamente de la parte bancaria, sino también de la parte comercial. Por tanto, entonces, esta información tiene que ser mensual y cuenta por cuenta, o mejor dicho, factura por factura. Ni siquiera puedo englobar a Carlos Ramírez en una sola cuenta. ¿Por qué? Porque imagínese usted que tenga dos facturas en una misma empresa, pero en una factura puede estar vigente, en la otra factura puede estar vencido. En una factura puede estar con crédito a 30 días, la otra factura puede estar con crédito a un año. Por tanto, entonces, se reporta esto crédito por crédito, sin ningún problema. Ellos allá consolidan. En cambio, como dice aquí, la superintendencia de compañías pide otra información. Pero la super de compañías dice, a mí no me mandes mensual. A mí mándame un resumen de lo que le mandas de la super de bancos de manera trimestral. ¿Y a qué me refiero con un resumen? La super de bancos le pide que usted envíe nombre y apellido de cada uno de sus clientes, con los saldos, con las facturas, con etcétera, con lo que tiene que con la antigüedad de cartera, cuánto está vencido, cuánto está vigente, uno a uno, con nombre y apellido. Las super de compañías dicen, no, a mí yo no quiero que me envíes con nombre y apellido. Yo quiero, de alguna forma, una información más bien que sea de carácter consolidada, global. Es decir, no quiero que saber los nombres de las personas que te deben. Solo quiero que me digas cuánto te deben. Quiero que me digas cuántas facturas tienes por cobrar. Cuántos clientes tienes por cobrar. ¿Cuántos clientes tienes vigente? ¿Cuántos clientes están en mora? ¿Cuánto vendiste al contado y cuánto vendiste a crédito? Es un reporte súper sencillito, fácil de hacer, sin ningún inconveniente, el de la superintendencia de compañías. El de la super de bancos conlleva un poquito más de complejidad, y no tanto porque sea difícil de hacerlo, sino por el formato que pide la superintendencia de bancos para ellos poder después consolidar la información. Más desde el formato. Y porque además, bueno, los sistemas contables de ahora ya vienen con ese formato. Sin embargo, hay sistemas contables que no le dan este formato, no le dan esta posibilidad de tener este reporte, y por tanto, el contador tiene que sacar de 2 o 3 reportes diferentes de información y hacerlos uno solo. Y claro, ahí me depende mucho de la habilidad de Excel que tenga el contador para saber qué tan fácil o difícil le puede resultar este trabajito. Bien, por tanto, entonces, artículo 1, ya lo leímos y además nos dice que deben ser 2 reportes. El artículo 2 dice lo siguiente, aquí dice desde cuándo. Como usted sabe, esta resolución es del año 2012 y está plenamente vigente. Ya nos vamos a ingresar a la página web para que usted pueda descargarse el material, si desea, directamente de la página web o si no le enviamos. El artículo dice desde cuándo. Como esto salió en el año 2013, el Buró de Crédito quería o quiere la información de los últimos 3 años. Por tanto, dice aquí, las compañías sujetas a supervisión y control de la super de compañías deberán entregar la información de cada una de las operaciones de crédito activas, o sea, que deben por cobrar, durante los últimos 3 años al 31 de diciembre de 2012. Bueno, este 12 cambió después del 31 con el tiempo, en una fe de ratas. Por tanto, entonces, ¿cuáles son los últimos 3 años a diciembre del 2012? Son 2010
2011 y 2012. En estos 3 años, que después se aumentó un año más, hasta el 2013, no son datos mensuales, sino son datos, como dice aquí, a diciembre de cada año. Es decir, años 10, 11, 12 y 13 son datos de alguna forma anuales, cortados a la fecha de presentación. Aquí tengo un cuadrito que le puede resumir lo que justamente estamos comentando sobre el tema de los reportes. Aquí está. Entonces, saldos del 2010 al 2013, a la Superintendencia de Bancos se le reporta un archivo, se le adjunta un archivo, se le envía un archivo de texto. Del año 2010 al año 2013 son 4 archivos. Y desde enero del 14 en adelante, ahí sí le piden un archivo mensual. ¿Por qué? ¿Por qué le piden desde el 14 en adelante mensual? Porque cuando usted tiene una calificación en la central de riesgos, buena o mala, en especial las malas no nos preocupan, esa información no se elimina nunca del historial crediticio. Es decir, cuando usted tiene una morosidad con un cliente, eso ya le queda registrado. Aunque después la haya pagado, igual queda registrado. De que en tal mes, en tal año, con tal persona, tenía usted una morosidad. Por tanto, entonces, en este sentido, resulta un poco complicado el hecho de que tengamos la posibilidad de tener información histórica muy antigua. Si bien es cierto, no se borra, pero en cambio sí se muestra durante los últimos 5 años. Es decir, en lo del año 6, por decir algo del año 2014, ahorita ya no se muestra, no se elimina, pero no se muestra. O sea, está ahí en su buró crediticio. Pero en cambio, cuando van a consultar terceros, no se muestra sino los últimos 5 años. Por eso, en el 2019, cambió el año 2013 y dijeron, el 13 tampoco me interesa, póngale anual. Seguramente en este año 2020 ya mismo le cambian al 2014 también como anual, porque la información del 14 realmente ya no sirve. Por tanto, en este sentido, entonces, ahorita está actualmente vigente del 14 hasta el último mes, que sería mayo, justamente hoy, y hasta mañana hay que presentar, el mes de mayo, se tiene que hacer un reporte mensual. Por tanto, entonces, como aquí hay un pequeño resumen, dice, hasta marzo, bueno, esto estaba hecho para marzo, hasta marzo de 2020, son 75 archivos mensuales y 4 archivos anuales. A esto hay que sumarle abril y mayo, serían 77 archivos mensuales. ¿Desde cuándo? Desde el año 2010. Esa es la idea. Cuando tengan alguna pregunta, por favor, me escriben sin ningún problema. Y de alguna manera, pues, tienen que, yo le voy leyendo después y hacemos toda esta recopilación. Bien, veamos qué más tiene la resolución. Vamos a leer la resolución que dice lo siguiente. Artículo número 3. ¿Qué es lo que yo debo reportar? Cualquier operación individual que sea menor a 0,15 veces o al 15% de un salario básico unificado del año que está reportando. Es decir, o sea, si usted hace ahora 2020, el año que está haciendo hoy en los reportes, por más que hay históricos, el salario básico es 400, del 15%, $60. Por tanto, entonces, si usted tiene un cliente con un saldo vigente o en mora de $60 para abajo, usted no tiene que reportar. Al resto le reporta a todo el mundo. No importa si es una exportación, no importa si es un cliente domiciliado en el exterior, no importa si es una institución financiera, bancos, no importa si es también el sector público, a todos reportamos, absolutamente a todos. No hay una discriminación.
Antes, la INALDAP discriminaba al sector público y a las exportaciones. La Super de Bancos me dice, a mí me reportan todo y yo sabré lo que hago con el sector público y sabré lo que hago con los clientes que tengan residencia fiscal por fuera. Por tanto, entonces, en este sentido, el artículo 3 lo que me está diciendo es que menos de 60 no reporto, más de 60 reporto sin ningún problema. El artículo 4 dice, las compañías que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 1 de esta resolución deben registrarse tanto en la super de compañías como en la Dirección de Datos Públicos. Entonces, ¿cómo se registra ante la super de compañías? Usted se registra ante la Superintendencia de Compañías cuando usted le pone sí vendo a crédito. Sin embargo, le quiero comentar que usted no debe poner sí vendo a crédito ya ahorita o mañana. Yo sé que es una declaración juramentada y mientras más pasa el tiempo, más se complica. Pero el problema en este caso es que si usted pone sí vendo a crédito, inmediatamente en ese segundo, usted va a tener un reporte de que no ha cumplido con sus obligaciones ante la Super de Compañías. Por tanto, entonces, ahí le dicen que no ha cumplido, que no está cumpliendo, algo así como esto, ¿no? Miren aquí en este caso, mi cliente dice que no ha cumplido sus obligaciones porque no ha presentado los reportes de ventas a crédito. Entonces, ahí le sale inmediatamente eso. Por tanto, entonces, mi sugerencia es que usted primero prepare la información y cuando ya tenga la información lista, ahí sí, pues, pone sí vendo a crédito y con esa información lista solamente sube archivos o sube de alguna forma información a los dos organismos de control. Y ahí sí, entonces, ¿qué es? Un mediodía, tal vez se demorará unas 5 o 6 horas de trabajo. Depende de su agilidad y depende del internet y depende de la saturación de la página de la Super. Para que usted se demore unas 3 4 horas y entonces sube todo e inmediatamente le aparece como que usted ya ha cumplido. Sin ningún problema. Por tanto, entonces, es lo que tiene que hacer en este sentido. Ahora, ¿qué más dice acá? Yo, con todas las preguntas, por si acaso se le escapen, pero yo estoy seguro que cuando yo termine de leer los considerandos y las resoluciones, muchas de las respuestas a las preguntas que me hacen estarán seguramente contestadas. Bien, ahora, en el artículo 4 decía que deben registrarse tanto en la super de compañías, poniéndole que si vende a crédito, haciendo lo que corresponde en una declaración juramentada, y así como en la Dirección de Datos Públicos. Por tanto, entonces, ¿cómo usted lo hace en la Dirección de Datos Públicos? Usted, por ejemplo, y esta página es importante que usted la conozca, busque en el navegador RDC. RDC es las siglas de Registro de Datos Crediticios. Y luego pone Superbancos, que de hecho ya Google le sugiere. Y aquí en RDC Superbancos, esta es la página regentada por la Superintendencia de Bancos, donde justamente lo primero que le dicen es que actualice los datos. Y aquí están todos los archivos que le estoy presentando, a excepción de la presentación que le podemos enviar sin ningún problema. Aquí están, por ejemplo, el manual de usuario, de cómo se registra la compañía. Y en este manual de usuario hay una información complementaria, donde le dice, por ejemplo, lo siguiente. Perdón, parece que se me apagó el micrófono un ratito.
No sé qué tiempo estaré sin micrófono. Espero que no mucho. Bien, entonces les decía, en el manual del usuario, que ya está descargado acá, justamente aquí dice cómo tiene que registrar la compañía, cómo debe de hacerse. Pero aquí algo muy importante que está en el manual de usuario es lo siguiente. No está en este manual, está en el otro manual. Déjenme ver. En el manual del envío. Esto en cambio es del manual del envío. Cómo se envía la información. Y aquí le contesto a una típica pregunta de personas que siempre me están preguntando y me dicen, verá, mi empresa da solamente 3, 4 días de crédito. Porque el cliente después ya me paga. Entonces, realmente también debo presentar. Y aquí justamente dice lo siguiente, mire. Dice, las compañías que dentro de sus actividades dicen ventas de crédito, con o sin interés, tendrán la obligación de transferir las operaciones crediticias otorgadas cualquiera que sea el plazo establecido entre las partes, ya sea a partir de un día de crédito. No sé si, por favor, me ayudan apagando el micrófono. Tengo un retorno con mi voz. Alguien que está con el micrófono encendido. Por favor, denme vigilando que los micrófonos estén apagados. Muchas gracias. Por tanto, entonces, aquí la típica pregunta es, pero yo tengo 2 o 3 días de crédito. Aquí le dice, ya sea a partir de un día de crédito. Algo también muy importante, ¿no? Yo vengo a explicarles lo que dice la ley, lo que dice la resolución. No vengo a pelear con nadie, porque a veces se van enojados, o me llaman los gerentes enojados a decirme que vea, usted anda diciendo que por 2 días de crédito hay que hacer el reporte. Entonces, claro, el problema es que yo estoy leyendo lo que dice la ley. Ahora, claro que hay un problema, hay una salvedad en este caso. Cuando usted reporta, como los reportes son cortados al fin de cada mes, cuando usted le da crédito 1, 2, 8, 10 días en el mismo mes y le cancelan en el mismo mes, no tendría que reportar. Pero si usted el 31 de diciembre se queda con un saldo por cobrar, aunque le paguen el 2 de enero, ya tiene que reportar. De hecho, la Superintendencia de Compañías, lo primero que hace cuando ve este reporte, y le puedo mostrar lo que dice la Superintendencia de Compañías al respecto, le dice que usted en el casillero 315 del 101, usted reporta cuentas por cobrar clientes. Sin embargo, dice que no vende a crédito. Entonces, le dan 15 días para que subsane esta contradicción. De hecho, no es mentira, por si acaso le voy a comentar. Voy a ser un poco infidente con mi cliente, pero bueno, sí está tapado el nombre. Le voy a explicar lo que dice, mire. Un cliente le consulta y le dice, ¿no? Justamente, dice, mi empresa, porque es la otra típica pregunta, dice, yo no vendo a crédito, vendo a plazos, que es diferente, es decir, doy a 30 días, doy a 60 días, doy a 90 días. Dice, indica mi representada si debo o no reportar las ventas considerando que la compañía tal realiza ventas a plazo fijo, sin interés y no a crédito. Entonces dice, yo vendo a 30 días, no a crédito. Yo vendo a 60 días, no a crédito. ¿Qué es lo que dice la Superintendencia de Compañías? Dice, según lo manifestado en su oficio, en el que hace una reminiscencia de normas y reglamentos, pongo en su conocimiento que lo señalado demuestra que existe un acuerdo entre las partes y que en consecuencia se produce una venta a crédito. Por lo que se concluye que su representada sí realiza ventas a crédito y por lo tanto está obligada a reportar dicha información. Ahora, por otro lado, me preguntan y me dicen, mire, ¿qué pasa cuando yo les vendo en diciembre y me pagan el 2 de enero? Verá esta otra resolución que le voy a presentar.
Este, en cambio, es un control de oficio. ¿Qué es un control de oficio? Un control de oficio es cuando le llega al gerente general un comunicado que dicen, vea, estamos de alguna forma intentando hacer un control de rutina para ver qué es lo que tiene. Y le piden entonces, como usted puede ver, le piden copias de libro de actas, de estados financieros, balances de comprobación, mayores auxiliares de estas cuentas. Note usted que la cuenta 315 en el 101 es cuentas y documentos por cobrar. Y dice lo siguiente, dice, miren, de acuerdo a la base de datos institucional de la compañía, tal, según nuestra base de datos, la compañía suya no realiza ventas a crédito, le tiene puesto como que no. Sin embargo, en el rubro 315 se consigna un valor de 1.000.000, por lo que se concluye que la compañía no se encuentra cumpliendo hasta la fecha lo establecido en el reglamento, debiendo a la compañía subsanar esta observación. Entonces, claro, aquí le dice, ¿cómo es posible que tú me digas que no vendes a crédito, pero tienes en el 101 cuentas por cobrar? Entonces, dame los mayores, dame los auxiliares, demuéstrame que no tienes cuentas por cobrar. Y después dice, sí, tengo por cobrar, pero 3 días. Salados, o sea, iguales de cuentas por cobrar. La resolución dice aunque sea un día de crédito. También escucho preguntas que me dicen, por ejemplo, es que yo no doy crédito a mis clientes. Lo que pasa es que mi cliente tiene como política que me va a pagar después de 30 días. Si quiero, le vendo, si no quiero, no le vendo. Pero claro, cuando usted acepta la política de su cliente, está implícitamente dándole crédito, pues. Y tampoco hay una figura que siempre me dicen, vea, yo vendo al contado 15 días o al contado 30 días. O es crédito o es contado. No hay un intermedio. Por último, si yo le vendo el 50% al contado y el 50% a crédito, también le estoy dando crédito de ese 50%. Por tanto, entonces, no hay una figura que se llame contado 15 días. Por tanto, entonces usted tiene que registrarse en las dos instancias. Y vamos otra vez a nuestra página web. Entonces aquí está el manual del usuario, cómo se registra. Aquí está el manual de cómo transfiere, cómo envía la información. Aquí está el manual de cómo se valida esta información. Aquí está un clasificador geográfico estadístico que usted tiene que poner en la provincia, cantón y parroquia en la que vive su cliente. Aquí está la resolución que estamos leyendo, que ya acabamos de leer. Aquí está un ejemplo en Excel, justamente, de cómo hacer el reporte. Y aquí está incluso un video. Todo esto usted se puede descargar sin ningún problema directamente de la página web de la Superintendencia de Barcos. Entonces, mire usted, le pone aquí el registro de la compañía, selecciona compañías, si es que usted es una compañía, y si es una persona natural que lo quiere hacer igual, pone otras fuentes. Pone su RUC. Valida. Y aquí ingresa la información. Mire, aquí aparece ya mi nombre, mi número de RUC. Y aquí es algo, son muy sencillos. ¿Quién es el representante legal? De alguna forma, qué tipo de empresa es, sector al que pertenece, los correos electrónicos, dirección de la oficina, si tiene sucursales, cuántas sucursales tiene, y quién es el responsable de enviar esta información y cómo se comunican con él en el caso de que así lo quieran hacer. Registra la compañía y está su compañía registrada ante la Superintendencia de Bancos. Ante la super de compañía, lo que tiene que hacer es si vendo a crédito y nada más. Bien, volvamos a nuestra resolución. Son 6 artículos nada más, así que ya vamos terminando. Artículo 5 dice, conforme dispuesto en el artículo 460, ahí vienen las sanciones. Y entonces leamos qué dice la ley en el artículo 460. No, esta es la ley que estaba hace un rato consultando a un cliente una tarifa. La ley, déjeme ver dónde está la ley. No sé si ya la cerré.
Sí, creo que había cerrado. Entonces vamos a abrir la ley de compañías. Aquí está. En el artículo 460 están las sanciones, porque también esa es la típica pregunta más. ¿Cuáles son las sanciones? A ver, la Super de Compañías tiene la principal sanción, y la única, diría yo, en la práctica, es que cuando usted no ha cumplido, sí puede ventas de crédito conforme usted vende a crédito, porque yo no conozco sino 2 o 3 compañías que se pueden dar el lujo de decir, yo solamente vendo al contado. Y eso más, primero me depositan y después de alguna forma les doy el servicio, les doy los bienes. Muy pocas empresas. El resto, todos vendemos a crédito. Por tanto, la principal sanción es que le saquen en el reporte de las supercompañías de CCO, en el certificado de cumplimiento de obligaciones, que le pongan que usted no ha cumplido. Esa es la principal sanción. El artículo 460 habla de sanciones cuando usted pone mala información. Ahí sí hay sanciones. Así como le pusieron al presidente Correa. Cuando usted de alguna forma deliberada y dolosamente prepara información falsa para perjudicar a un tercero. En ese caso, cuando usted proporciona deliberada y dolosamente información falsa, la multa es 50 salarios básicos. O sea, multiplique 50 por 420,000. Ahora, si la información falsa es por error, porque se equivocó y pide disculpas públicas, entonces ahí la multa puede ser de 1 hasta 20 salarios básicos, es decir, desde 400 hasta 8,000. Y claro, si es que hay alguna compañía que da mal uso a esta información, hay una multa de 100 salarios básicos. Si con esta información se pueden hacer ventas, si con esta información vende a terceros para que hagan MailChimp, o para que hagan mailing, digamos. Entonces, ahí sí le pueden sancionar con una multa de hasta 100 salarios. Y por último, la última, bueno, esto dice el artículo 5. El artículo 6 es la siguiente sanción, que es una sanción más bien teórica porque en la práctica no creo que se cumpla. O sea, ellos pueden cumplirla, pero no me refiero a que ningún contador va a dejar que esto suceda. Dice, el incumplimiento de las disposiciones señaladas en la presente resolución faculta al superintendente de compañías o a su delegado para que previo el procedimiento establecido por las partes, por la ley de compañías, perdón, puedan declarar de oficio o a petición de parte la intervención o su disolución y liquidación por los causales previstos en la ley de compañías. Es decir, lo que puede suceder es que si usted indica en la declaración juramentada que usted no vende a crédito, pero en un momento hace tiene un control de oficio o tiene un control físico, o hace algún trámite en la superintendencia de compañías, bueno, también depende mucho de quien esté ayudando con el trámite en las super de compañías. Hay gente que es un poco más exigente que otras, unos piden, otros no, pero si le dicen dónde están los reportes de ventas a crédito, usted tiene cuentas por cobrar clientes y no le reporta, entonces su declaración juramentada está mal hecha, por tanto le dan 15 días para que usted de alguna forma lo haga bien. Entonces, eso principalmente es lo que quería indicarles. Ahora sí contestemos un poco de preguntas porque ya mismo se termina la hora y espero que de alguna forma pues les haya aclarado quién tiene que hacerlo. Yo les quiero invitar, antes de nada, el día de hoy quería ver la parte legal para ver si a usted le toca o no le toca y le juro, a usted le toca hacer este reporte, tanto uno como el otro. Yo les quiero invitar el día jueves y viernes de esta semana, o sea, pasado mañana, vamos a iniciar un webinar de 4 horas en total, 2 horas del jueves, 2 horas del viernes, con la parte práctica. Porque claro, como ustedes ven, en 1 hora se nos fue volando viendo la parte legal, la base legal. Pero claro, ahora que usted ya sabe la base legal, quieren ustedes verificar si es que vale o no vale la pena verificar cómo se hacen estos reportes, tanto a la superintendencia de compañías como a la superintendencia de bancos. Y la parte práctica la vamos a ver justamente el jueves y viernes en un taller que justamente después de que termine este taller le vamos
a enviar a usted un correo en el cual le vamos a invitar a que se inscriba a esta parte práctica y también con el material que estamos viendo en este momento. Bien, por tanto, entonces, creo que eso es lo más importante. Con las preguntas tal vez se puedan manejar un poquito mejor. Veamos, vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Me imagino que muchas de ellas ya estarán respondidas. Eh, Córdoba nos pide el material, le vamos a entregar, por supuesto, a la vuelta de correo sin ningún problema. Y justamente Córdoba me dice también lo mismo, ¿no? De siempre. Yo solamente doy a fin del año o a fin de mes y el máximo al 15 del otro mes ya me están cancelando. Igual, a la fecha de corte a la fecha de corte del mes o del año, peor todavía del año. Del mes, como quiera que sea, es manejable porque es información interna. Del año peor todavía porque usted presenta el 101 y como lo acabamos de ver, entonces ellos cruzan con el 101 el casillero cuentas por cobrar clientes. Por tanto, entonces, igual tiene que estar obligada sin ningún problema Córdoba a hacerlo. Cassandra dice, en caso de un consorcio, ¿también debo reportar? Me imagino que el consorcio, no sé, ahí tendríamos que ver la base legal, no sé cuál sea la base jurídica del consorcio. Si está bajo el control de la super de compañías, sí. Si no está, como me imagino que no debe estar, no sé, no. Si es que tiene que presentar información y está controlada bajo la super de compañías, entonces tiene que presentarlo también. Jefferson Mera, si no me equivoco, es un amiguito mío, dice, una consulta. Si no tiene información las facturas de los años 16, ¿qué se tendría que hacer? Ah, qué buena consulta. Verá, ya esa consulta se le hizo a la superintendencia de compañías. ¿Sabe qué nos respondió la superintendencia de compañías? Le voy a indicar el artículo 35 del Código Civil. Déjeme, no del Código Civil, perdón, del Código de Comercio. En el Código de Comercio, artículo 35, cuando nos fuimos a la super decirle, vea, señor, yo no tengo información de los años anteriores. Me dicen, primero, el hecho de que usted esté recién haciendo no le justifica. Y segundo, el artículo 35 de la Ley de Comercio dice lo siguiente. Porque mucha gente dice, ¿no? Vea, el SDI le pide máximo 7 años que guardemos los documentos. Por tanto, entonces, del año 2010, 11, 12 y hasta el 13, ya ahorita, ¿dónde estarán? Pues la superintendencia dice, la superintendencia de compañías dice, verá, para efectos tributarios y glosas, son 7 años la documentación. Pero para actos de comercio, el artículo 35 dice lo siguiente. El comerciante y sus herederos deben conservar los libros de contabilidad y sus comprobantes o soportes hasta que termine de todo punto la liquidación de sus negocios y 7 años después. Es decir, la contabilidad y los soportes deben estar guardados 7 años después de que usted cierre la compañía. Si no los tiene, ahí sí es otra cosa, ¿no? Ahí sí ya es, eso ya es consulta aparte, Jefferson. ¿Qué hacemos de ahí? Bueno, sigamos. Diana me dice, una consulta para subir a la super de compañías le pide la rotación de cuentas por cobrar. Es de que tenerlo trimestralmente con los datos del año presente o anual, o con los datos del año pasado. Con los datos de cada trimestre hay que hacer, Diana, en este sentido. Entonces, ahí también invito a el día jueves, vamos a hacer justamente el ejercicio y ahí podríamos resolverle con mayor claridad, pero en todo caso, tiene que hacerlo con los datos del trimestre. Porque usted puede sacar una rotación de cartera mensual, trimestral, anual, no necesariamente es anual. Narci nos dice, las ventas de crédito de una empresa comercial se debe reportar las ventas a crédito a la superintendencia de bancos, ya que se pasa cada 3 meses el reporte a las supercompañías. Bueno, no sé si es pregunta o más bien es comentario, porque lo que dice ahí es justamente lo que hay que hacer. Una empresa comercial que está regulada bajo la superintendencia de compañías tiene que reportar a la super de bancos mensualmente y a la super de compañías trimestralmente un resumen de lo que reportó antes a la superintendencia de bancos. Efraín nos dice el material, sí, el material, de hecho usted puede descargarse este material en la página
que le indiqué, pero igual ya le mandamos. Cassandra nos dice, muchas gracias. Por nada, Cassandra. Susana. La base legal que me indica que se debe reportar las ventas de cripto por exportaciones. Bueno, acabamos de leer justamente que dice que tienen que reportar todas las ventas a crédito. En este caso, más bien, si es que usted quisiera no reportar las exportaciones, habría que devolverle la consulta y decirle más bien, usted debe la base legal. Ahí dice que se reportan todas las ventas a crédito. Y no dice importaciones sí o exportaciones no. Más bien aquí la pregunta sería al revés. ¿Usted tiene alguna base legal para no reportar las exportaciones? Porque ahí dice todas las ventas de crédito. Entonces hay que reportar a todos. Giselle nos felicita, muchas gracias. Ojalá le haya servido, Giselle. Y ojalá también vuelva el día jueves para la parte práctica. Y Karen me pregunta lo siguiente. Si realizo el registro de la empresa y en la super de bancos y super de compañías de distribución la debo presentar desde el año 2010. Perfecto. Como les decía hace un momento, la superintendencia de bancos tiene que presentarlo desde el año 2010. Del 10 al 14 es anual y del 14 al 13 es anual y del 14 en adelante es mensual. El trimestral a la superintendencia de compañías es desde el año 2013. Entonces, eso es de manera trimestral. Con todo eso, le vamos a aclarar un poquito más del día jueves, si es que no quedó claro el día de hoy. La empresa ha reportado la super de bancos. Tengo que hacerlo, ¿y desde qué año, por favor? Nunca reportado. Si usted nunca ha reportado la super de bancos, tiene que hacerlo como lo acabamos de leer, desde el año 2010. Aquí justamente en los dos archivos que le vamos a enviar, aquí está un cuadrito resumen, donde aquí dice, desde el año, a la super de bancos, del 10 al 13 es un archivo anual, del 14 en adelante es un archivo mensual. Eso es para la superintendencia de bancos. El resumen de la super de compañías es este de acá. Tiene este formato, que es acá. ¿Dónde está este de aquí? Déjenme ver. Aquí está el calendario. Desde el año 2013 hay que hacerlo, pero claro, para reportar 2013 tiene que saber obtener los datos del último trimestre del 2012. Entonces, del 13 hasta el 20 es un archivo por trimestre. En este caso, a las super de compañías no se le envía un archivo. Lo que se hace es enviarle, de alguna manera, pues, la información en línea. Usted ingresa a la página web de la Superintendencia de Compañías y ahí digita en vivo en ese momento. Bien. Creo que estamos llegando, no sé si hay una pregunta más. Mi contador dice que solo debo presentar a la INARDAP, pero no a la de bancos. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, en este caso la INARDAP ya no tiene nada que ver, le cuento. Ya está, su contador está desactualizado. Dígale que por favor se inscriba al curso del día jueves y viernes, o usted inscríbale por favor para que ya esté al tanto. La INARDAP ya dejó de aparecer hace rato. Tiene que presentar tanto a la superintendencia de bancos como a la superintendencia de compañías. Otra pregunta de Elizabeth nos dice, ¿los reportes trimestrales y el mensual a la super de bancos deben ser igual al 101? No necesariamente, porque en el 101 está todo el mundo, pero en cambio a la super de bancos usted no les incluye a los de menos de $60. Por tanto, deben ser bastante razonables, muy parecidos, pero no deben cuadrar. A excepción de que usted no tenga ninguna cuenta por cobrar menor a 60, ahí sí le cuadraría de una sola. Leomar, gracias a usted, Leomar, por quedarse con nosotros. Y Mónica dice, por motivos de la cuarentena, la compañía de analizó ventas que se debe presentar en el segundo trimestre del año 2020. Perfecto. Ahí tenemos la opción de presentar ventas en cero, pero las ventas solamente, pero igual tiene un montón de cuentas por cobrar, de facturas por cobrar. Entonces, claro, hay que presentar un montón de cosas a la superintendencia de compañías y a la superintendencia de bancos. Es decir, igual tenemos que presentar. Lo que pasa es que en la superintendencia de compañías va a poner ventas en cero, pero igual tiene facturas por cobrar, igual tiene facturas morosas, tiene clientes por cobrar, clientes morosos, tiene montos por cobrar, todo eso va. Y a la superintendencia
bancos habría que reportar si es que están vencidos o vigentes. La información no se cruza con el SRI, no se cruza con el SRI todavía, pero el cruce que hace con el SRI es la Superintendencia de Compañías, ¿no? La que cruza el casilla 315, el formulario 101 con la información suya. Muchas gracias, Sole y Mónica, creo que entonces estamos todos claros. Me he pasado unos minutos, espero que no les haya incomodado y espero que de alguna forma pues estén de alguna forma claros de ahora en adelante. Y les esperamos, si es que es posible, si hacen ustedes, por favor, en nuestro correo que le vamos a enviar, o también en nuestra página web, ahí dice webinar de Sinergia, busque el de eventos de crédito y puede inscribirse en el del día jueves y viernes. Pasado mañana, se tiene solamente hoy y mañana, y tal vez pasado mañana hasta el mediodía, para inscribirse en el caso de que le interese hacer los ejercicios prácticos, ¿no? Por mi lado, pues, les agradezco mucho. Tabata, también a usted le agradezco muchísimo también. Entonces, eso, igual, le estaremos enviando las bases sin ningún problema, los 3 archivos que acabamos de ver, y les enviamos juntamente con la invitación a que se inscriban en el curso del día jueves. Chao, chicos, un gustazo, y les espero el día jueves. Hasta pronto, buenas tardes con todos y cuídense mucho.